nuestro país en busca de historias y datos y nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Son las 8, las 7 en Canarias. Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 28 de julio en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que el calor va a pegar todavía más fuerte. Mira, hoy suben los termómetros y de hecho tenemos hasta 13 comunidades en alerta amarilla o naranja por altas temperaturas. En varios puntos del centro y del sur de la península se van a llegar a superar los 40 grados. Este es el anticipo a la tercera ola de calor del verano a la que vamos a dar la bienvenida oficialmente esta próxima semana, aunque más de uno se preguntará cómo es posible que lo de este fin de semana no se considere una ola de calor, ¿verdad? Bueno, el experto meteorológico Jorge Olcina nos cuenta, como siempre, aquí en COPE, la que nos espera. Están siendo noches muy calurosas. Es verdad que no estamos batiendo récords de temperaturas extremas, pero sí que es un calor muy mantenido, ¿no? Vuelven a subir las temperaturas. Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro-sur de España. A partir del martes tendremos calor intenso en las comunidades del Mediterráneo. No va a ser tan extensa como estas dos anteriores, sino que va a ser más localizada en el Mediterráneo. Al margen del calor, estamos inmersos en el primer fin de semana de Juegos Olímpicos que ya han comenzado oficialmente y el casillero español ya tiene su primera medalla. Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale Les Bleus! ¡Yo creo que ha habido! ¡Medalla de bronce! ¡Bueno! ¡Es un medalla de bronce! ¡Es un medalla de bronce! ¡Bravo! ¡Joder! Así ha narrado nuestro compañero Ángel García cómo Fran Garrigós ha ganado el bronce en judo. Llevábamos 24 años desde Sydney 2000 sin conseguir un metal en esta práctica. Era la tercera participación de Garrigós en unos Juegos en los que llegaba entre los candidatos a conquistar una medalla que se le había resistido tanto en Río 2016 como en Tokio 2020. Pero el español de 29 años ha tocado el cielo con un bronce que le sabe a oro, como nos ha contado en el tiempo de juego de COPE. Ahora mismo esta medalla de bronce me sabe a oro, la verdad. Es la primera, pero no sé si será la última o si habrá otros juegos. Lo que seguro que van a ser unas buenas vacaciones. Vamos a disfrutar, vamos a descansar y luego ya a la vuelta tenemos mucho tiempo para pensar y ponernos objetivos y metas. Pues enhorabuena a Fran Garrigós y esperemos que esta sea la primera de las muchas medallas que consigamos en estos Juegos de París. Por cierto que la otra imagen de las últimas horas allí nos lleva a los dobles de tenis con Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz jugando juntos. Han vencido a la pareja argentina, por lo que ya están en la segunda ronda. Una salida a pista para enfrentarse a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, llena de emoción y bajo la ovación del público que tenía muchísimas ganas de ver a ambos tenistas sobre la arcilla. Es el estreno olímpico que más expectación ha generado en estos Juegos y además ha sido brillante. Un partido y una imagen, la de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugando juntos, que ya forma parte de la historia y que, al margen de lo deportivo, de lo que nos ilusiona ver a estos dos fenómenos juntos en dobles, si hay alguien especialmente emocionado es Alcaraz, que ha cumplido un sueño desde niño. Así hablaba sobre Nadal antes de disputar ese partido con José Luis Corrochano.
Yo creo que él se lo merece, él por todo lo que ha conseguido durante todos estos años, durante los torneos, en los Juegos Olímpicos, todas las veces que ha representado a nuestro país, qué mejor representante, ¿no?, de España para estar en esos momentos en el Trocadero, llevando la antorcha en la ceremonia de las Olimpiadas que Rafa. Y es que Rafa Nadal, hablaba de ello, Alcaraz fue protagonista al ser uno de los últimos relevistas de la antorcha olímpica durante la ceremonia de inauguración que recibió, recordemos, esa llama olímpica de la leyenda del fútbol Zinedine Zidane. Por lo demás, Ray Zapata ya está en la final de suelo, en tenis de mesa, en dobles mixtos hemos pasado a cuartos de final y en waterpolo femenino también hemos ganado en nuestro debut, por lo que de momento no nos va nada mal en estos Juegos. Pero, dejando a un lado lo deportivo, continúa la polémica y las reacciones en torno a la ceremonia de inauguración de estos Juegos. Porque, al margen de los deportistas, en sus embarcaciones, en el río Sena, de las imágenes para el recuerdo de una Torre Eiffel vestida de gala o de las distintas actuaciones musicales, la politización y también los ataques en concreto al catolicismo empañaron un inicio de estos Juegos Olímpicos que para nada representan los valores del deporte. Según la propia organización, lo que se pretendía era proyectar la inclusión, la aceptación y la solidaridad con todo el mundo. Una celebración en la que todo el mundo supuestamente entonces era bienvenido y se iba a sentir integrado. Pero nada más lejos de la realidad. Esta idea se cayó en cuanto vimos sobre el río Sena de París, en uno de sus puentes, cómo se respetaban todas las culturas y todas las formas de ser, menos la cristiana, porque todos vimos una última cena, la de Leonardo da Vinci, caricaturizada, o mejor dicho, ridiculizada, y siendo realistas todos sabemos que nadie se atrevería a ridiculizar o a atacar cualquier otra religión. Pero los católicos en estos tiempos parece que son un blanco fácil. Desde la Conferencia Episcopal Española han manifestado ante estos hechos que se acuerdan de todos los cristianos que se hayan podido sentir heridos por esta provocación excesiva ante estas escenas y nos recuerdan que la celebración olímpica va mucho más allá de los prejuicios ideológicos de algunos artistas. De hecho, desde la Conferencia Episcopal Francesa también han emitido un comunicado en el que lamentan que haya sucedido este hecho en una celebración en la que los valores del juego limpio deberían ser los protagonistas y no ese tipo de escenas. Además, la Fundación Neos también ha lamentado lo ocurrido este viernes en París a través de su presidente, que es Jaime Mayor Oreja. Neos considera que no se puede utilizar ni manosear la grandeza de unos Juegos Olímpicos, ni la emoción de millones de españoles, introduciendo de una manera obsesiva y enfermiza la destrucción de unos valores tradicionales cristianos, sustituyéndolos por un gran desorden social. No se puede hacer de una inauguración una parodia como ayer se hizo. La inauguración de estos Juegos de París 2024 sin duda se ha alejado del verdadero espíritu olímpico. Está muy bien eso de mostrar diversidad, respeto y solidaridad, pero no está bien mostrar ese respeto solo con algunos, ridiculizando a la Iglesia Católica precisamente en un país como Francia, que en otros tiempos solía ser un referente a la hora de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Hay más noticias este domingo que te cuento con David Casado. Reunión. Martes frenético el que le espera a Pedro Sánchez. Tras verse las caras con el juez Juan Carlos Peinado y celebrar el último Consejo de Ministros antes del descanso estival, va a viajar hasta Palma de Mallorca, donde va a ver al rey Felipe VI en el Palacio de Verano. Después, Sánchez hará un encuentro, mejor dicho, una rueda de prensa, donde hará un balance político de lo que llevamos de legislatura. CGPJ. Tras 5 años con el mandato caducado, el recién renovado Consejo General del Poder Judicial elige este martes a su presidente. Los nuevos 20 vocales han propuesto a 7 magistrados del Tribunal Supremo. Para estos, la elección de estos será la elección del dirigente y con lo cual deberán contar con el apoyo de 3/5 de los vocales, lo que obliga a buscar consenso entre los bloques. Sigue bajando. El Euribor se encamina a cerrar julio con su cuarto descenso
ingreso mensual consecutivo. Este indicador, el más utilizado en España para calcular las hipotecas a interés variable, marcó este viernes un nuevo mínimo del 3,42%. Es la cota más baja desde marzo del año 2023, por lo que si nada cambia, se van a abaratar las cuotas en las próximas revisiones. Bombardeo. Un ataque con misiles en los altos del Golán, en Israel, se ha saldado con al menos 12 muertos, la mayoría niños y adolescentes, y además una treintena de heridos. Las fuerzas hebreas apuntan a Hezbollah, que ha negado los hechos. En respuesta a esto, Israel ha atacado hasta 7 regiones del interior y del sur del Líbano. Desaparecida. Se busca en Panamá a una joven española de 30 años. La chica se encontraba en el país de vacaciones. Desde el pasado miércoles no se tiene ninguna noticia de ella. Ahora las autoridades panameñas investigan si tiene relación con la aparición de un cadáver en la zona en la que se la buscaba. Y homenaje. Juan Carlos Quer, el padre de Diana, la joven madrileña asesinada por el chicle, va a descubrir hoy en la Pobla do Caramiñal, en A Coruña, una escultura que va a recordar a las víctimas de la violencia machista. 8:11. Enseguida nos situamos en Venezuela en este domingo de elecciones presidenciales. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Suena Fran Garrigós. Te lo estamos contando. Ya están aquí nuestras primeras medallas. Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos. ¡Su medalla! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Llegó la primera! ¡Por fin! ¡Bravo! ¡Juanito! En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros. Manoli. ¡Mi hijo, es mi hijo! No he sufrido, Se lo merecía, ¿no? Sí, se lo merecía ya. Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones. Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París. ¿Cómo estás? Al final es un sueño desde pequeño conseguir. Dile lo que quieran a tus papás. Todo esto es gracias a ellos que han luchado. Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte en directo desde París. Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh? Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Domingo en el que miramos a Venezuela. Hoy se celebran elecciones en las que está en juego la continuidad de los chavistas en el poder. Los sondeos más serios parecen apuntar a una victoria del candidato a la presidencia del principal grupo de la oposición, Edmundo González Urrutia, en teoría con una amplia ventaja sobre el actual presidente Nicolás Maduro. Yo no me quiero situar en escenarios así tremendos, ¿no? Aquí vamos a un proceso electoral, van a haber unos resultados, confiamos que los resultados van a ser respetados y que a partir de ese momento se iniciará el proceso de reconstrucción y de reinstitucionalización del país. Sin embargo, el gobierno de Maduro afirma que, según sus encuestas, el candidato oficialista tiene el triunfo asegurado en estas elecciones presidenciales. Bueno, aparte de Maduro y González Urrutia, hay otros 8 candidatos. La oposición venezolana que se vuelve a presentar dividida en estas elecciones. Durante la campaña, Maduro, la verdad, no está claro con qué intenciones cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, con el apoyo del ejército. Maduro contaría también con este apoyo. Un Maduro que ha vuelto a acusar a la oposición de conspiraciones y de planes de golpe de Estado, como lleva haciendo desde que gobierna en Venezuela. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Durante las últimas semanas antes de las elecciones, las fuerzas de seguridad venezolanas han estado realizando decenas de detenciones de personas vinculadas a los movimientos opositores. Hace unos días fueron de hecho saboteados los vehículos de la opositora María Corina Machado y sus acompañantes. El principal candidato opositor, González Urrutia, ha utilizado durante la campaña un tono conciliador, además, y nada agresivo, y ha prometido que va a convertir el país en una tierra de gracia que tenga los brazos abiertos para todos. Bueno, pues para analizar estas elecciones en Venezuela que se celebran este domingo, vamos a saludar al presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, Henry Sosa. ¿Qué tal, Henry? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a la cadena COPE por esta entrevista en estas horas de esperanza y de vértigo también ante el resultado que vamos a tener ganador en Venezuela, los venezolanos. ¿Qué podemos esperar de estas elecciones en Venezuela en primer lugar? Y sobre todo la gran pregunta que es si hay una victoria del candidato de la oposición, si realmente las autoridades chavistas van a permitir que haya una transición y van a abandonar el poder. Sin duda alguna hay una amenaza que solo evidencia un temor del régimen de Maduro y sus secuaces en no querer abandonar el poder y reconocer la victoria aplastante que va a tener no tanto la oposición, aunque está encabezada políticamente por ella, sino toda Venezuela, porque esto es una lucha del país contra un régimen que lamentablemente socavó las instituciones del Estado y ha llevado a Venezuela a estados que eran impensables en otros momentos. Sin duda alguna que esperamos una victoria contundente y también sabemos muy bien que el gobierno va a buscar de cualquier manera generar un fraude. Pero sobre ese fraude también está dispuesta una estrategia de sortearla y de superarla para lograr que ese triunfo se cristalice en el resultado que será anunciado el 28, si no en la noche, el 29 al amanecer. Henry, ¿qué perfil tiene Edmundo González Urrutia? Quizá el gobierno de Maduro permitió que se registrara como candidato a la presidencia porque no veían a este diplomático como una amenaza, por decirlo de alguna manera. El gobierno, si hubiese sabido que Edmundo González se iba a lanzar como opción de la oposición y del resto del país, hubiese impedido de que se hubiese inscrito. Pero también fue un obstáculo que se superó. El gobierno, esto ha sido una carrera de obstáculos, como te decía anteriormente, y vamos a decir que se logró que el mundo se pudiera inscribir sin que el gobierno lo pudiera impedir. Pero fue algo que fue sorteándose y desviando un poco la atención del gobierno entre otra alternativa, María Corina Machado, que era la profesora Corina Lloris, y que también fue impedida de inscribirse. El gobierno de Maduro, por su parte, asegura que, según los sondeos, va a ganar el candidato oficialista. Claro, la pregunta es si estos sondeos realmente existen, son una invención de las autoridades chavistas. ¿Hasta qué punto son fiables estos sondeos? Cualquier persona racional que se fíe de encuestas confiables, de estudios de opinión confiable, sabe muy bien de que en este momento no hay ninguna encuestadora que le dé una ventaja de ganar a Nicolás Maduro Moro. Así que estamos ante un régimen que busca intentar un fraude, que amenaza con un baño de sangre al no querer reconocer la derrota y que además pareciera estar en una situación de disociación, está separado de la realidad. Y han llegado a tal nivel que se creen sus propias mentiras, se creen que las masas populares los están apoyando cuando lo que observamos diariamente en las manifestaciones es que el baño de movilización del pueblo está a favor de Edmundo González y María Corina Machado, y que incluso se ha visto como Maduro reclama que no hay presencia de personas apoyándolos en alguna de las manifestaciones o mítines que ha realizado. Claro, ¿hay alguna forma de controlar que no se produzca fraude en los colegios electorales? No sé si habrá, por ejemplo, observadores. ¿Cómo se controla esto, Henry? Bueno, lamentablemente el gobierno seleccionó los observadores internacionales afines ideológicamente a él
y descartó incluso representantes de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Y pero sin embargo estamos viendo un efecto contrario al mismo Nicolás Maduro, porque sus propios socios ideológicos en la región latinoamericana, el caso de Lula da Silva, le ha pedido que tiene que aprender a reconocer la derrota. El mismo presidente colombiano, aunque de una forma más moderada, también le ha pedido respeto al resultado. Y recientemente vimos como Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, que fue presidente por el kirchnerismo, muy afín al chavismo, pues también manifestó de que iba como veedor independiente, y eso no le gustó al gobierno y le anuló la invitación que tenía. No obstante, estaba observando de que va a haber una comisión de distintas fracciones de representaciones en distintos países, como el caso acá de España, que va a ir una representación del Senado español, del Partido Popular, y están tomando el riesgo de entrar a Venezuela como acompañantes de la oposición venezolana para ser testigos de que los resultados se realicen de la forma como corresponde. Luego está la figura, el papel del ejército, y te pregunto si quizá Maduro confía en que pueda haber una intervención del ejército en el caso de que perdiera las elecciones presidenciales. Es innegable que Maduro es la única carta que le queda, que él está rodeado de un alto mando militar. Yo veía ayer una cifra bastante estrambótica en cuanto al número de generales que Maduro tiene más generales que la propia OTAN nombrados, pero está rodeado de alto mando militar que no están en comando. Entonces los mandos medios y los bajos tienen la misma composición de la sociedad venezolana y también la misma postura antimadurista, así que no se van a prestar para salir a masacrar a sus propios familiares, a sus propios amigos, ir a usar las armas que tiene la República para la defensa y soberanía de la nación en contra de su propio pueblo. Maduro, sin lugar a duda, va a tener que aceptar. Ayer el mismo Paulino López dirigió un mensaje institucional indicando de que ellos están como garantes de que se tenga la seguridad que corresponde a este proceso electoral y de que el que perdió se vaya a descansar, y eso es lo que va a pasar con Nicolás Maduro. Este domingo Maduro se va a tener que ir a descansar. Henry Sosa es presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Con él hemos analizado estas elecciones que se celebran hoy domingo en Venezuela. Se espera una participación masiva, aunque siempre es importante recordar que no todo el mundo va a poder ir a votar. Muchísimas gracias, Henry, por atendernos en la mañana del fin de semana de COPE. Muchísimas gracias a ustedes. A las 8:23 vamos a echar un último vistazo a la prensa de este domingo. ¿Qué tal, Fernando Díez? Hola de nuevo. Hola, Sandra. Bueno, pues precisamente los periódicos que se hacen eco de esas elecciones presidenciales en Venezuela, en la apertura de hoy, una votación que, según todas las encuestas, como comentábamos hace unos minutos, daría como perdedor al presidente Nicolás Maduro, esto en teoría. Además, por más de 20 puntos, según los sondeos, y con el lío que hay montado con la deportación de la comitiva que envió el Partido Popular a Caracas y la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien sí que está en Venezuela y a quien sí le han permitido ejercer un papel de observador, abre el diario ABC, que titula «Sánchez se alinea con Zapatero y calla ante las expulsiones de Maduro». Y debajo, a toda página, un retrato del presidente con su esposa y un segundo titular en el que se puede leer «Pedro y Begoña de escapada en la ciudad del amor a 48 horas de declarar». Y ya en materia de editorial, el mismo medio explica que no serán unas elecciones limpias, dado que el gobierno venezolano ya inhabilitó las candidaturas de Machado y Lloris y además ha entorpecido el voto desde el exterior. El Mundo lleva en portada una frase de María Corina Machado, la líder del partido que hace oposición a Maduro. Dice: «Hoy habrá una Venezuela victoriosa en su democracia», y define el clima electoral como tenso y de máxima incertidumbre. Y El País, también en portada, escribe que Venezuela mide en las urnas el deseo de cambio y califica de histórico el giro que podría dar la política venezolana si el chavismo deja de gobernar el país más de 25 años después.
Y una de las imágenes más repetidas en la prensa de hoy es la del judoka español Fran Garrigós, que le ha dado a España su primera medalla en estos Juegos Olímpicos. Un Garrigós sonriendo a cámara mientras muerde el metal. Es el retrato con el que abre el diario La Razón. Y de pie de foto, a modo de titular, estreno en París con un bronce en judo. Añade que es la primera medalla en la disciplina desde el oro de Isabel Fernández en Sydney 2000. Y en la misma línea, el país y el mundo han escogido para su apertura la instantánea de Garrigós, con los brazos en alto, escasos segundos de tumbar a su rival para asegurarse el bronce. El mundo, además, acompaña con una frase de la pareja del judoka. Dice así: hazlo tú, Fran, que me valdrá igual. Ella, su novia, se quedó a las puertas de la clasificación para estos Juegos Olímpicos de París. Y si me dejas volver un segundo a la política, una encuesta de Sigma 2 para El Mundo, también en portada, revela que el Partido Popular se dispara tras la espantada de Vox en las autonomías, tanto que la formación de Alberto Núñez Feijóo lograría 157 diputados, que son 20 más que las elecciones de las que justo ahora se cumplen un año. Señala la misma encuesta que el PSOE también crece, pese al caso Begoña Gómez, aunque no podría repetir, eso sí, coalición con un Sumar que se desploma. Y también El País, en clave política, recuerda que el cobro de impuestos es el último obstáculo para investir a ella como nuevo presidente de la Generalitat. Todo esto en un contexto que envuelve la futura vuelta de Carles Puigdemont a España, aún con incógnitas por resolver sobre la ley de amnistía, y con un presidente de Esquerra, Pere Aragonés, que ya anunció que dejaba el mandato de su partido, pero no antes de negociar la nueva presidencia de la Comunidad Catalana. Y antes de terminar, La Razón anticipa que el Gobierno da por perdidas las cuentas de 2025 y trabaja ya en prorrogar los presupuestos de 2024. Y justo debajo, la noticia añade que los socios de Sánchez creen que el presidente no aguantará más allá de primavera. Gracias, Fernando. Ahora te quedas con Iglesia Noticia. Que pases un muy buen domingo. Antonio de Ray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito. Con 1 kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes. Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la linterna. La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano, ¿no? De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. Faustino Catalina.